Desde la herida brota la palabra. Educar no es callar, es sanar con el alma. En la tierra donde el dolor no se olvida, sembramos saberes, sembramos vida. Somos voz que no calla en el aula, raíces que enseñan desde la montaña, desde el río, la selva y la plaza. Aprendemos verdad, tejemos esperanza. Hola, querido público. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pedagogías Críticas y Decoloniales. Hoy les traemos un capítulo muy especial, titulado Educar desde la herida. Vamos a abrir un espacio para pensar la educación no desde el silencio, sino desde la memoria, desde el dolor que habla y se transforma. Nos acompañan dos voces comprometidas con esta mirada, Jimena Montilla y Sergio Camargo, quienes nos ayudarán a caminar, cuestionar y soñar nuevas formas de habitar la escuela. Ajusten sus sentidos, que comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Educar desde la herida. Buscamos que este sea un espacio para cuestionar la educación desde sus márgenes y pensar en nuevas y diversas posibilidades pedagógicas. Somos docentes y actualmente estudiantes de maestría en educación, quienes buscamos impactar de forma positiva a nuestros estudiantes, pretendiendo generar estrategias para fomentar una postura crítica en los ciudadanos del presente y el futuro. Y hoy compartimos un episodio especial sobre pedagogía crítica y decolonial. Yo soy Jimena Montilla. Y yo soy Sergio Camargo. Bienvenidos. En este episodio haremos un recorrido profundo por las raíces, tensiones y proyecciones de una pedagogía que no se conforma con transmitir saberes, sino que apuesta por la transformación de los sujetos y las estructuras. Nos apoyaremos en autores como Paulo Freire, Henry Giroux, Miguel Maldonado, Guadalupe Ochsenbach y algunos escritos y estudios sobre la historia educativa colombiana para analizar el presente desde una mirada crítica y situada. Desde la herida brota la palabra. Educar no es callar. Sección 1. Marcos conceptuales y políticos. Para comenzar, queremos aclarar qué es lo que nosotros entendemos por pedagogía crítica, basándonos en las definiciones dadas por algunos autores. Dicho esto, vamos a citar al muy influyente teórico crítico, educador y autor estadounidense Henry Giroux, quien argumenta que la pedagogía crítica no es simplemente una metodología didáctica, sino una forma de intervención cultural y política, donde el aula se convierte en un espacio para disputar significados, formar sujetos críticos y reconfigurar las relaciones del poder. En este sentido, el docente deja de ser un simple transmisor de conocimiento para convertirse en un intelectual transformativo. La pedagogía crítica hereda su espíritu rebelde de las luchas sociales y de las teorías emancipadoras. Recordemos que la emancipación es un concepto muy poderoso que se refiere a liberarse de una situación de opresión, dependencia o control. Puede aplicarse a muchos contextos sociales, políticos, económicos, educativos, etc. Constituye un proceso mediante el cual una persona o grupo alcanza autonomía, libertad o independencia, dejando de estar sometido a la autoridad o dominio de otro. Como señala Malagón, el pensamiento de Paulo Freire ofrece los cimientos diálogo, conciencia crítica y praxis como categorías centrales. Freire nos recuerda que la educación no puede ser neutra, debe contribuir ya sea a la domesticación o a la liberación. Freire hablaba de una pedagogía del oprimido, que exige un encuentro entre el educador y educando en condiciones de horizontalidad. Es un proceso dialógico en el que ambos se transforman, y esto implica cuestionar nuestras propias certezas como docentes, asumir una posición autocrítica donde escuchemos a los estudiantes y establezcamos un aprendizaje mutuo, construyendo el conocimiento mediante el diálogo crítico. De ahí que Giroux insista en que la educación debe proporcionar no solo habilidades técnicas, sino también herramientas para leer críticamente la realidad.
Esto significa formar estudiantes que comprendan el mundo para poder actuar sobre él. En la tierra donde el dolor no se olvida. Sección 2. El desencanto y la decolonialidad. La pedagogía crítica no puede desligarse de una lectura histórica y geopolítica. En Europa, como dice Miguel Maldonado, el desencanto con los grandes relatos modernos llevó a una pedagogía de la sospecha. Se cuestionó la racionalidad ilustrada, el cientificismo, la burocracia escolar. Pero en América Latina, ese desencanto tiene otro rostro, el de la colonialidad. América Latina no solo heredó un sistema educativo impuesto, sino que muchas veces reprodujo sin crítica los modelos eurocéntricos, lo que Maldonado llama acción crítica en Europa. En nuestro contexto se traduce en resistencia y reexistencia, porque aquí la educación fue y sigue siendo una herramienta de control cultural. Guadalupe Ochsenbach lo explica muy bien. Al analizar la génesis de los sistemas educativos iberoamericanos, muestra cómo estos surgieron como réplicas de modelos europeos, sin diálogo con las realidades locales. La historia comparada de la educación revela que nuestros sistemas fueron pensados para formar ciudadanos adaptados a órdenes coloniales o republicanos dependientes. Y esto tiene efectos hasta hoy. La escuela moderna se convirtió en una institución de normalización, pero como dice Freire, la educación es un acto político, y si no se reconoce desde donde hablamos, terminamos repitiendo lógicas coloniales con discursos progresistas. Sembramos saberes, sembramos vida. Sección 3. La educación en Colombia entre imposición y resistencia. Aterrizando en Colombia, el artículo de Pérez Eydarraga nos permite ver cómo la historia de la educación ha estado marcada por una tensión entre control y emancipación. Desde el siglo XVI, las órdenes religiosas impulsaron la fundación de universidades, pero también establecieron un currículo moralizante. En el siglo XIX, con la influencia de la Ilustración y del utilitarismo inglés, se generaron transformaciones importantes, pero la disputa entre liberales y conservadores convirtió la educación en un campo de batalla ideológico, y en medio de eso, la voz de los pueblos quedó silenciada. A pesar de todo, ha habido experiencias de resistencia. Por ejemplo, Radio Sutatensa en los años 40 permitió llevar una educación alternativa al campo colombiano. Y hoy, propuestas como Full Life Education en el municipio de Envigado en Antioquia, que acogen a jóvenes que no encajan en el modelo tradicional, demuestran que otras pedagogías son posibles. Esas experiencias encarnan lo que Freire llamaba educación como práctica de la libertad. No son modelos perfectos, pero apuntan a una pedagogía situada, afectiva, horizontal, donde lo más importante es el reconocimiento del ser, para complementarlo con el saber, donde se respetan los ritmos y particularidades de cada individuo, fomentando una posición inclusiva y un diálogo crítico. Somos voz que no calla en el aula. Sección 4. Tensiones y desafíos contemporáneos. Hoy nos enfrentamos a una educación cada vez más estandarizada y mercantilizada. Las pruebas estandarizadas, la competencia internacional, la obsesión por medirlo todo, amenazan la posibilidad de pensar la educación como un derecho y no como un servicio. Frente a esto, las pedagogías críticas y decoloniales deben fortalecerse como una contranarrativa, como una apuesta por el pensamiento complejo, por la inclusión real, por el reconocimiento de saberes subalternos. Y esto implica un trabajo profundo con nuestras propias prácticas docentes. Como nos recuerda Maldonado, no basta criticar el sistema, hay que transformar la práctica cotidiana, abrir espacio al disenso, promover la creatividad y la escucha. La pedagogía crítica no es un manual, es una postura ética, y la decolonialidad no es una moda académica,
sino una urgencia vital. Si no desmontamos las estructuras coloniales de pensamiento, seguiremos reproduciendo exclusión desde el aula. Raíces que enseñan desde la montaña, desde el río, la selva y la plaza. Sección final. Conclusiones. Hoy recorrimos ideas fundamentales para repensar la escuela desde la herida. La pedagogía crítica nos invita a reconocer el poder que tiene la educación para emancipar o para oprimir. Y la pedagogía decolonial nos exige hablar desde nuestro lugar, reconociendo que la historia de la educación en América Latina está marcada por la violencia epistémica, pero también por la creatividad y la resistencia. Que este episodio nos anime a seguir preguntando, incomodando, creando, porque, como diría Freire, nadie se libera solo, nadie libera a nadie. Los hombres se liberan en comunión. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en un próximo episodio. Somos voz que no callan el aula, raíces que enseñan desde la